contar con Josefina Molina, con Lola Herrera, que sí que está, además yo creo que muchos la habéis visto por ahí, luego la tendremos en el coloquio para presentar Función de Noche. Josefina Molina no es la primera directora española, porque hay 3 directoras, bueno, casi, porque hay 3 directoras antes, Rosario Pía, Ana Mariscal y Margarita Alessandre, pero tiene el honor de ser la primera directora que se graduó, ¿no? Que tuviste una formación académica en la desaparecida Escuela Oficial de Cine de Madrid. Inicia su andadura profesional en su Córdoba natal de la mano de la fundación del grupo de teatro de ensayo Medea. Comienza a trabajar en el año 67 para Televisión Española, ha formado parte de su plantilla hasta el año 99. De todos sus innumerables trabajos dentro de la televisión, bien sea en el teatro como en las series, destaco 2, Teresa de Jesús y Entre Naranjos. Su primera tiene varias películas. Su primera película, Ver a un cuento cruel, es del año 73. Vale. Le seguirá Función de Noche del año 81, Esquilache del 88, Lo más natural del 90 y La Lola se va a los puertos del 93. También tiene una fecunda carrera como directora de teatro, destaca la dirección de la adaptación teatral del monólogo de Miguel Delibes, 5 horas con Mario, que tiene mucho que ver con la noche de hoy. Le voy a pasar la palabra a Josefina para que nos explique muy brevemente algo de la película Función de Noche, que es una película excepcional, fantástica, maravillosa en el panorama cinematográfico español, y le damos la palabra a ella y enseguida comenzamos ya la película. Bueno, lo primero, buenas tardes, y dar las gracias a IPES y a estas mujeres que están haciendo una labor tan meritoria. Yo creo que es de chapó, porque 25 veces el festival, eso es de mucho mérito, la verdad es que es de mucho mérito. El programa que tenéis es apetecible, pero de todas, dan ganas de quedarse aquí hasta el final. Sí, porque hay cosas interesantísimas. Y luego, pues nada, muy brevemente, porque yo creo que cuando tenemos que hablar de la película es cuando haya terminado, cuando lo hayáis visto y cuando esté aquí Lola, que ha participado en la película fundamentalmente, porque es ella, la película. Es una película que se ha hecho gracias al esfuerzo de un productor que supo arriesgar en su momento un dinero que podía no haber servido de nada, porque teníamos un compromiso con Lola y con Daniel, su marido, y que si la película, cuando se grabase, cuando se rodara la conversación que da pie a la película, ellos no estaban de acuerdo con que eso se hiciera público, ese material, que era mucho, y entonces el celuloide era caro. Ahora las imágenes son más baratas, pues son digitales y se pueden borrar y volver a utilizar. Pero entonces, bueno, pues el riesgo del productor era que aquello podría haberse tirado a la papelera. Y sin embargo, bueno, pues las cosas surgieron de manera que se hizo la película. Es una película que tiene una pretensión simplemente, la de hablar de una generación de mujeres y con la pretensión de la utilidad, de que pudiera servir a esas mujeres para reflexionar sobre su propia vida y ser un testimonio de una época, de una forma de educar a las mujeres, de la vivencia de las relaciones entre mujeres y hombres en aquella época de la dictadura. Y bueno, pues lo importante es que de alguna manera sea útil. Yo creo que eso es lo que nos movió, que fuese útil y en aquel momento era necesario. Luego hablaremos largo y tendido y con vuestra participación, que yo creo que es casi lo más importante, porque todo lo que podíamos decir nosotros está en la película. Así que lo que nos falta es ver lo que vosotros habéis recibido de esta película. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, yo creo que podríamos comenzar por darles las gracias tanto a Josefina Molina como a Lola Herrera por la valentía de haber hecho esta película. Respiramos, ¿no? Respiramos todos un poquito. Vamos a realizarles una serie de preguntas antes ya de daros la palabra para que podáis preguntar. En Función de Noche
confluyen la obra teatral 5 horas con Mario, perdón, con la crisis que tú tienes, Lola. Cuéntanos un poquito, por favor, con cómo llegáis a gestar la película, porque creo que es un proyecto diferente, ¿no? Bueno, buenas tardes. La verdad es que no sé cómo empieza esto, pero empieza porque empieza en un restaurante un día, ¿no? Yo estaba de gira y pasaba por Madrid, creo, unos días. Hacía unos meses que se había estrenado 5 horas con Mario. Yo, después del estreno y empecé a barrenar un poco con toda la historia que estaba viviendo en el escenario. Un monólogo es una cosa muy especial, y con un texto tan especial como el de 5 horas, pues la verdad es que eso me llevó a unos terrenos personales, el meterme todos los días en el personaje de esa mujer. Pues paralelamente yo iba trabajando también en mi vida, o sea, que yo iba contando la historia de Carmen Sotillo, o lo que Carmen Sotillo contaba, pero eso me llevaba en imágenes a cosas muy personales, ¿no?, de mi vida. Y entonces, pues bueno, pues había caído mi ánimo muchísimo. No sé si era una depresión, porque nunca lo consulté con un médico, pero la verdad es que yo lo único que quería era estar sola en Barcelona, que fuimos una temporada larga, y solo quería estar sola y huía de la gente, y no tenía la capacidad de hablar, o sea, de poder comunicarme con los demás para explicarles lo que me pasaba. Estaba como muy hacia adentro todo, ¿no? Y ya cuando pasé por Madrid, pues en esa comida que nos encontramos a propósito para vernos y hablar un poco, pues yo les comuniqué a José Sámano y a Josefina que estaba mejor de ánimo, y que bueno, que me perdonase, porque habían pasado unos meses que bueno, se preocupaban por mí, por qué me pasaba, por qué no me pasaba, pero sin agobiarme, pero vamos, sabía que estaban preocupados por mí, pero yo no era capaz de hablar con ellos. Entonces les expliqué más o menos a grandes rasgos lo que me había pasado en esos meses, ¿no? Ellos tenían un proyecto en aquel momento, o estaban trabajando en un proyecto para el cine, y Josefina dijo algo así como: ¿ves, José? A mí me gustaría hablar de esto que está hablando Lola, de las mujeres de mi generación, en lugar de lo que estamos haciendo, me gustaría esto. Y entonces Amanda no entendía muy bien qué es lo que quería contar, ¿no? Y dijo: bueno, es que no sé, pero voy a hablar, o sea, es que esto que les está pasando a Lola es una cosa de la que hay que hablar. Y bueno, pues así se quedó la cosa, la comida, nos despedimos, y bueno, pues empezamos a vernos por las ciudades donde yo iba con la obra de teatro. Pues ellos aparecían, hablábamos de cosas, me preguntaban cosas, y bueno, de ahí empezó poco a poco a salir ese proyecto que no sabíamos en qué iba a terminar. O sea, que la verdad es que, bueno, lo que habéis visto es el final, pero pasó por se recorrieron muchos caminos y pasó por muchas fases. Y una cosa había fundamental en todo esto, es que yo tenía una confianza ciega y absoluta como personas y como profesionales, y una admiración tanto por Josefina Molina como por José Sámano. Entonces yo, pensaba en voz alta con ellos, porque realmente yo sabía que lo que hiciéramos o lo que saliese de todo eso no era una cosa manipulada para perjudicarme o al revés, todo lo contrario. Ellos querían hablar de algo que yo creo que era del interés de todos, incluidos los que estamos aquí ahora mismo, ¿no? O sea, que eso iba a tener una proyección, y yo estuve de acuerdo en ir por los caminos que iban apareciendo, porque realmente si tus vivencias y no sé, lo que tu experiencia le puede servir a alguien, yo creo que en lugar de guardárselo egoístamente uno, pues debe aportarla para la comunidad, ¿no? Entonces así fue.
Bueno, yo tengo que decir que esa película, desde luego, hay una persona que sin él no se hubiera podido hacer nunca, que es José Sámano, que arriesgó su dinero, que entonces no era corriente que un productor, ni entonces ni ahora, que un productor se diga, pues me voy a gastar un dinero en una cosa que a lo mejor, porque sí que desde el principio lo hablamos, Sí. que si lo que hacíamos, porque cuando se planteó ya la cosa en una conversación, llegó el momento en que era muy claro que toda la historia que queríamos contar tenía que basarse en una conversación que no habían tenido Daniel y Lola nunca y que deberían haber tenido. Y ella así lo reconocía, ¿no? Sí, porque es que fue imposible tenerla. O sea, que dos no pueden hablar si uno no quiere. Entonces yo siempre insistí, pero nunca pude llegar más allá. Claro, entonces esa era la clave de todo. En esa conversación pensábamos que había que dejarles libertad absoluta y que ellos tenían que expresar, sobre todo Lola necesitaba hablar. Era una especie de docudrama, ¿no? Era lo que queríamos hacer, era algo que se hacía también en psiquiatría, que era que se dramatizaba la situación, ¿no? Entonces se hacían algunas cosas con respecto a eso. Pero también hay que tener en cuenta el momento en que esto se hizo, la transición. Es que nosotros esta película la planteamos y estuvimos a punto de no rodarla porque el 23 de febrero hubo un golpe de Estado y estábamos todos casi con la maleta para irnos, porque si vencía el golpe de Estado, pues igual esa película no se hubiera podido hacer nunca, ¿no? Porque hablaba de cosas que no se estimaba, que eso no lo podía consentir un régimen autoritario, ¿no? Porque hasta cierto punto, cuando una mujer intenta expresar realmente con profundidad lo que siente y lo que le pasa y lo que desea, eso no estaba bien visto, entonces no estaba bien visto. Y sin embargo, toda la sociedad en conjunto tenía un afán de desnudarse, de hablar, de comunicar impresionante, ¿no? Y simultáneamente a Función de Noche se hicieron muchas películas que al fin y al cabo hablaban de cosas. Lo que ocurre es que nosotros nos proponíamos utilizar un lenguaje de ficción para contar una realidad. Es decir, así como, por ejemplo, la película además se puede parecer El desencanto de Jaime Chávarri, que era la historia de una familia contada por varios personajes que contaban en un plano general o en algún primer plano, pero lo contaba. A mí me parecía que eso no era suficiente para explicar esta historia, que había que aproximarse. Yo creo que un rostro así tiene muchas cosas que decir. Eso sí que es un efecto especial, ¿no? Eso sí que tiene un rostro de una persona en un momento de verdad. Es más que las palabras. Es mucho más que las palabras. Entonces yo pensaba que yo tenía que tener en mi mano todos los recursos que me proporcionaba el lenguaje cinematográfico para explicar esta historia. Esta historia que era muy sencilla. La historia de una mujer que en un momento determinado de su edad hacía balance de su vida y se le caía todo encima porque no estaba contenta con lo que había hecho. Y tal como había su vida no la tenía satisfecha. Entonces eso era la historia de una generación, porque las encuestas no paraban de decir las mismas cosas. Pero una cosa es la encuesta y otra cosa es que te cuenten la historia poniendo, como puso Lola, toda la carne en la asada. Allí estaba ella, y esto que hizo, que es de una gran valentía y de un gran arrojo, seguramente porque nuestra generación lo que quería era ayudarse mutuamente unos a otros, eso queríamos, porque lo habíamos pasado mal, porque las mujeres de mi generación habían sido educadas en una serie de absolutos raros que luego cuando nos enfrentamos a la vida veíamos que no eran verdad, que todo está basado en hipocresías y en cosas que teníamos que destruir. Así que nosotros tuvimos que hacer una doble labor. Nos atiborraron de cosas y luego nosotros tuvimos que derribarlas, todas derribadas, para ir situándonos en la realidad, ¿no? Esa es la historia. Esto se lo contamos a Sámano y Sámano dijo que sí y arriesgó, porque cuando se terminó la conversación y estuvimos montándola, Nieves, Martín y yo,
durante un mes aproximadamente para lograr la máxima efectividad de la conversación sin que hubiese reiteraciones que podían ser absurdas, pues dijimos, bueno, ahora que lo vean Daniel y Lola y digan si ellos están dispuestos a que esto se vea en público, porque era una cosa personal. Y luego ya tendremos ocasión de hablar de cómo fue hecha la película para que eso fuera real. Entonces, pues allí estaban, ellos vieron y lo mismo que ellos se arriesgaron también, podían no haberse arriesgado y haber tenido miedo y haber retirado la película, con lo cual el productor se hubiera quedado sin el dinero y nosotros hubiéramos perdido el tiempo. Pero todo eso estaba previsto. Si eso ocurría y no pasaba nada. No pasaba nada. Además, esa fue una cosa que expresó clarísimamente antes de filmar nada. Una mano dijo, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si ese es el camino para contar la historia, pero tanto Sámano por una parte como Daniel por otra, que luego yo vi clarísimamente que no tenía la necesidad yo tenía una necesidad, pero él no tenía, y fue lo suficientemente generoso como para compartir ese momento conmigo y poder, o sea, yo salí muy fortalecida de todo eso. Él, sin embargo, no. O sea, que quiero decir que también hubo una serie de actos de valor, ¿no? Porque yo creo que Daniel fue muy generoso conmigo en ese sentido, ¿no? En el que se prestó y vio el material ese y no dijo que no, aunque él, yo creo que en el fondo no estaba conforme. Yo creo que es que Daniel tuvo también su oportunidad, pudo tener la oportunidad de explicarse. Claro, yo es que lo que pensaba era eso. Es que adoptó un rol protector. Que Daniel tenía muchas razones que habían destrozado su vida, que había pasado por unos momentos tremendos que no había verbalizado y que ahí sigue, ¿no? O sea, el suicidio de su madre, su niñez tremenda, su adolescencia. Y el peso de su padre. Y el peso de su padre, que era una figura muy grande y que, bueno, que además su padre pues no le ayudó nada, en ningún sentido. O sea, que no le dio el ánimo ni la tranquilidad suficiente como para que él brillase con luz propia, porque él era tan bueno o mejor que su padre. Daniel no era. Entonces, bueno, pues yo pensé que eso o sea, que íbamos a tener la ocasión de hablar de todo, ¿no? Pero él no era su necesidad y no era su... Yo creo que él adoptó un rol que es muy de hombre, ¿no? Es decir, protector. Él se sintió protector. Y bueno, pues en lugar de compartir contigo pues eso, el momento de sinceridad, pues... Claro, una distancia de 15 años, hacía que nos habíamos separado 15 años, o sea, que había mucha distancia por medio para poder hablar de cualquier cosa, ¿no? O sea, que nos hubiera pasado y que hubiéramos vivido y que tuviéramos pendiente. Pero no fue así, o sea, fue lo que fue. Ahora, de todas maneras, a nosotros lo que nos gustaría mucho es escucharos. Has hecho tú misma la propia pregunta, Josefina. ¿Cómo fue hecha esta película? ¿Cómo se construye? ¿No? ¿Cómo se crea este juego de espejos que refleja, pero al final incide, ¿no? y provoca que además yo creo que ahí los espectadores y las espectadoras también entran en lo que crea la película? Técnicamente supongo que sería un reto. ¿Les puedes explicar un poco cómo se graba además también? Sí, bueno, es una técnica que luego se ha puesto muy de moda, ¿no? Para que ocurriera esa conversación como yo quería y ella necesitaba, porque eso lo teníamos muy claro. Yo decía, esto lo haría si estuviera en una conversación con Daniel, tranquila y bien. Daniel iba a verla al camerino del Marquina, donde estaba haciendo... No, del Marquina, del Lara. Del Lara. Y bueno, pues entonces yo pensé... Pues un camerino, es el camerino, el sitio donde además es que los dos eran actores y eso tenía una importancia. Los camerinos son como la casita, ¿no? Sí, es. Allí se transporta, yo recuerdo el camerino de Lola, de
tenía todas las fotos, recuerdos, cositas, cosas que eran como poner aquí tu vida también, ¿no? Y entonces ese camerino tenía que tener una entidad. Entonces lo que se hizo fue, lo que tienen los camerinos son muchos espejos. Poner los espejos y detrás de cada espejo había dos cámaras que rodaban y cuando una, porque entonces los rollos de película duraban 15 minutos. Un rollo de película terminaba a los 15 minutos. Entonces nosotros teníamos que tener una cámara funcionando y otra preparada para en el momento que fuese a terminar esta, empezaba la otra un poquito antes, para no perder ningún detalle. Entonces había 8 cámaras, 2 por cada una de las paredes del camerino. ¿Por qué? Porque yo necesitaba distintos tamaños de plano en cada momento para explicar lo que antes os decía, para aproximarme mucho a ellos. Y entonces, bueno, pues allí estábamos todos detrás de los espejos, era como todos vestidos como de negro, las cámaras llevaban unas cosas como si fueran egipcios, y únicamente yo oía la conversación, nadie más que yo y el técnico de sonido que tenían conectado con el micrófono. Entonces, bueno, pues así se hizo. La conversación empezó. Ellos al principio están bien, dueños de sí mismos, tranquilos, y a medida que va la cosa entrando en materia, pues ya van aflorando los sentimientos verdaderos, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo he hecho, de las que he sacado más enseñanzas, ¿no? Porque es curioso, porque cuando tú te planteas la puesta en escena, esto te lo he contado muchas veces, Lola, cuando tú te planteas la puesta en escena, pues cuando ella dices que tú no me hacías caso, tú piensas que ella tiene que desgarrarse las vestiduras casi, y cuando tú montas una obra de teatro, tú la montas con un desgarro. Lola estaba absolutamente quieta, sin sudar, en un camerino que hacía un calor tremendo. Yo no sé dónde fui a parar. Yo no sé qué pasó. No sé todavía, no lo sé ni lo sabré nunca. Pero Daniel sudaba, se secaba el sudor con una toalla. Ah, bueno, que habéis visto y yo estaba helada de frío, yo terminé helada y tenía una bata de terciopelo, o sea que era una cosa abrigada, ¿no? Pero estaba helada, me fui quedándome helada. No sé, porque luego no tenía una noción clara de lo que habíamos hablado tampoco. O sea, estaba... no sé qué pasó. Llegó un momento que daban muchas vueltas alrededor de lo mismo y entonces me provocaron, por esta cosa que debe ser la telepatía, una gran angustia. Yo sentí mucha angustia. Y yo dije, pues es que no merece la pena tanto sufrimiento en la película. Pues cortamos. Y corté con toda la responsabilidad, porque como yo era la única que los oía y la única, pues a lo mejor el productor me podía decir, oye, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo has cortado? ¿No? Pero corté porque eso debe ser una cosa de nosotras las mujeres. Yo creo que, por ejemplo, que hay cosas en el cine que a veces son momentos de mucha crueldad y que yo no soy capaz. Yo por un plano no soy capaz de hacer sufrir. Y yo he visto compañeros míos que para ellos no significaba eso ningún problema. Pues yo los vi sufrir muchísimo y yo dije, pues hasta aquí hemos llegado. Recortes y lo que tengamos, pues lo tenemos. Y así empezó. Es una película que además has comentado que el interés era eso, no hacer un retrato generacional. Yo creo que es un retrato generacional excepcional que trata además todos los temas, la maternidad, la sexualidad, que es un tema brutal, la educación, la cultura, la educación sentimental del franquismo, ¿no? Además que se lee en clave de feminidad, ¿no? Que es lo más relevante, ¿no? Por el personaje de Lola, pero que también tiene una lectura muy interesante desde la masculinidad, ¿no? Esa masculinidad quizá tan patriarcal que representa a Daniel. Desde luego que aportó muchísimo a vuestra generación. ¿Cómo crees que lo reciben las generaciones actuales? Vosotras además que habéis ido con la película. Hola, bueno, antes de nada muchas gracias por la película
Y yo quiero decir que yo me he emocionado tremendamente porque te he visto, para mí es la historia de mis padres. Entonces me he emocionado, me parece que lo has contado de maravilla y te admiro mucho porque creo que muchas mujeres en tu situación creo que han tenido tanto rencor que no han sido capaces de tener esa conversación y yo te admiro muchísimo por eso. Y bueno, es lo único que quiero decir. Muchísimas gracias. A mí me interesaría mucho la opinión de los hombres. A ver, a mí no la había visto nunca, me ha encantado, me ha sobrecogido, me ha emocionado un montón. Me ha parecido que también representa, creo que debió ser muy catártico para las mujeres y para los hombres también en ese momento de esa generación, pero para mí, que yo tengo 36 años, me resulta catártico incluso ahora. Creo que explica cómo está dinamitada la relación, por lo menos las relaciones heterosexuales, las relaciones entre hombres y mujeres en esta sociedad tan patriarcal, y yo creo que yo no sería tan libre como soy hoy si no hubierais hecho vosotras, por ejemplo, una película como esta, es lo que puedo decir. No soy hombre, pero voy a hablar. Tengo una voz muy... No, yo quería decir que... O sea, que a mí me parece que esta película es como la plasmación más clara de la consigna feminista que yo siempre he dicho que es lo más importante que ha hecho el feminismo en el siglo XX, que fue la de lo personal es político. O sea, porque las mujeres y también hombres, ¿no? Podemos decir. O sea, el quedarse dentro, ¿no? El dolor, la experiencia, el sufrimiento, a veces culpabilizarnos, pensar que es mi culpa, que es que lo he hecho mal, ¿no? Es tremendo, o sea, es que te anula y te vuelve loca, ¿no? Entonces el esfuerzo que hicieron, pues eso, desde los 60 con esa consigna, que yo creo que nos enseñaron ya a reaccionar, lo he visto tan claro aquí, o sea, que trasciende a que sea Lola Herrera o Pepita Rodríguez Fernández, o sea, sino que es decir, bueno, este tema, este problema, esta denuncia, digamos, que se hace aquí frente a un sistema, hay un momento que también lo dice él, ¿no? O sea, nos han engañado a todos, nos han toda la vida, nos han estafado, ¿no? Entonces, en el momento que lo haces público, que lo pones en lo público, ya no es un problema tuyo porque eres tontita y no sirves, sino que es un problema de la gente, social, porque ha habido una educación y un sistema que ha habido pues así. Entonces, te felicito a las dos con todo mi cariño, porque me parece que han hecho una labor maravillosa con esta película. Pues muchas gracias. Buenas noches. Mi pregunta va para Lola Herrera. Después de esta conversación, la relación con Daniel Vicenta cambió, como si se hubiera relajado. En un principio sí, o sea, en un principio después de hacer esta afirmación de la conversación, tuvimos una cena con todo el equipo y tal, y bueno, pues yo recuerdo muy bien que Daniel me dijo, tenemos que hablar tranquilamente y esto nos va a acercar, vamos a... Pero no fue así. Hay cosas que no tienen arreglo. Y bueno, pues esto no, porque además luego se creó, después de estrenarse la película, pues hubo un sector de gente más próxima, supongo, que hizo una película de buenos y malos, cosa que está muy lejos de ser, porque ahí son dos personas que, pues eso, que un desastre, que lo han hecho fatal, que les ha salido todo, que son la representación de una generación, de las generaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pero hubo un sector de gente que yo creo que influyó mucho en Daniel, para que bueno, que se metiese más dentro de lo que estaba, ¿no? Y que se sintiese muy mal con los resultados de la película.
Y bueno, pues yo creo que eso también nosotros hemos intentado, que digo nosotros, tanto mis hijos como yo, porque yo no tengo ningún rencor hacia Daniel, no lo he tenido nunca. O sea, tuve la rabia del principio, lógicamente cuando te da una patada implantada, pues a nadie le gusta. Entonces tuve esa rabia del principio y tal, pero la verdad es que pasado muy poco tiempo, pues yo siempre pues, he tenido un cariño hacia él y además un entender por qué él ha funcionado así, he ido entendiéndolo cuando he ido pasando el tiempo mucho más, porque todos somos víctimas de lo que nos ha tocado pasar, ¿no? Y él, bueno, pues tiene una historial muy así. Pero no ha sido posible, ni mis hijos ni yo, que lo hemos intentado los tres mucho, y en muchas, muy repetidas ocasiones, y seguimos intentándolo de vez en cuando, no hemos podido sacarle de su encierro. Él está encerrado en sí mismo y en un mundo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, que a él le debe de servir, y bueno, también a veces le decimos, pero bueno, tenemos que insistir si a lo mejor lo que estamos es fastidiándole, ¿no? Pero no ha sido posible. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias, desde luego a las dos. Yo no había visto esta película, sorprendentemente, porque unas amigas la habían visto y qué raro, no me podía acordar, no la había visto. Entonces ha sido una experiencia de verdad verla teniendo a Lola Herrera aquí, físicamente, porque yo la he tenido aquí, ahora se ha ido esta, pero la he tenido durante toda la película aquí, a la una. Entonces pienso que es efectivamente una experiencia, verla de esta manera. Y luego, como me ha parecido que efectivamente ella ha preguntado si había habido luego algún intento de hablar más con Daniel. A mí me parece que después de esta película queda claro que no había nada más que hablar. Es la sensación que me ha dado a mí, que sería muy difícil, o que si cabía, ya no en película, en privado, que la conversación sería una repetición. O sea, que él no iba a decir nada distinto de lo que ha dicho en la película. No, lo que se trataba era de normalizar una relación. Cuando, bueno, pues es el padre de mis hijos, él no los ha disfrutado porque no se alejó también de ellos. Entonces, pues era tratar de normalizar una situación y que él no se perdiese, que no nos perdiésemos todos una relación que podía normalizarse, yo creo, a partir de ese momento, ¿no? Pero no es, o sea, no ha sido, no digo de hablar de lo mismo, ni mal, ni no, sino de normalizar una situación y decir, bueno, pues ya está, pues eso, que él pudiera tener disfrutar de sus hijos, pues tiene unos hijos maravillosos, que no, como no les hemos inculcado el rencor contra su padre, ni la censura, ni nada, o sea, yo siempre he pretendido que mis hijos conociesen a su padre por el trato con él, ¿no? Que ellos hicieran la lectura que creyesen conveniente, ¿no? Y cuando me han preguntado, cuando eran muy pequeños, pues trataba de contarles, de no alejarme de la verdad, pero sin amargura, sino contándoles la verdad, dulcificándola porque eran niños, ¿no? Pero luego se han ido enterando, pero de una manera normal, sin cargar las tintas, sino intentando hacerles comprender que él, la verdad, es que había tenido una vida que no había podido, que era una persona muy inmadura, no había podido madurar y que lo que le habían dado alrededor, pues que era pues una consecuencia muy lógica de su vida. Él no había aprendido otra cosa y bueno, pues que nos había tocado a nosotros. Entonces ellos, los chicos lo han entendido, bueno, los chicos ya son señores mayores, lo entendieron siempre muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, lo que trataba era de normalizar una situación y que bueno, que vivimos lo que nos tocó vivir y que a partir de ese momento la vida no se acaba, o sea, que continúa. Sí. Bueno, de todas maneras también hay que dar las gracias a Daniel, porque... No, se las he dado, lo primero que he hecho es no, darle las gracias. Los espectadores, yo completamente, de que él fuera capaz de hacerlo y además que quisiera que eso se viera, que no dijera, no, esto, no sé, como él efectivamente pienso que no estará satisfechísimo del resultado, porque él desde luego yo creo que queda sincerísimo. Y bueno, yo no le voy a reprochar nada, ¿quién soy yo para reprocharle? Ya tiene quien le reproche. Pero vamos, creo que queda tan sincero que se le podría reprochar muchas cosas. No como hombre, en general, como actuación masculina,
en la relación de un matrimonio. Porque yo me he recordado en algún momento de ese esfuerzo que se tiene que hacer para tratar con un hombre así, que es lo que todavía han dicho muchas mujeres, toda la vida templando ganitas, toda la vida, toda la vida, hasta el final. Pues, y luego ya una pregunta para Josefina Molina, que me ha resultado, tengo la curiosidad. En la película naturalmente salen los que salen, los hemos visto. En los demás, ¿hay algún actor quitando Lola y Daniel? Y los momentos que sale Juan Jacinto o los chicos. Los demás, y me estoy acordando del médico que está de Oscar. ¿El médico es un actor o es de verdad un médico? No, el médico era de verdad. Pues actúa maravillosamente bien. Hace lo que hace siempre en sus consultas. Sí, pero que lo hace. Lo que intentamos es reconstruir todo lo que nos había dicho, ¿verdad? Reconstruirlo Sí. tal como fue. Y el médico era de verdad, el médico que... Bueno, pues hasta el médico está soberbio. Y la echadora de cartas también. También, además, la echadora de cartas, en aquella echada de cartas que hizo, dijo que mi padre iba a tener una enfermedad de la que se iba a quedar con secuelas y todas esas cosas, pero que no iba a morir. Y a los 2 meses y pico, 3 meses, mi padre tuvo una trombosis y se quedó, bueno, se recuperó muy bien aquí en la clínica universitaria de Pamplona, que lo trajimos y se recuperó muy bien, pero vamos, que el susto fue grande. Hola, buenas noches. Yo deciros que creo que es la 4ª vez que veo la película. Bueno, la vi hace muchos años, por casualidad, fui a un videoclub. Lola Herrera para mí siempre había sido una persona a la que admiraba muchísimo, en todos los sentidos. En el físico me parecía una mujer muy atractiva, como actriz, bueno, me parecía que era de lo mejor. Bueno, es un poco expresar lo que sí que... Un poco para explicarte cómo cogí esa película. O sea, fue un día un videoclub y de repente vi esa película que nunca había oído hablar de ella, pero bueno, era Lola Herrera la que actuaba y dije, bueno, esto lo voy a ver. Y coincidió que no estaba mi pareja, la vi solo en casa, ¿no? Bueno, me impresionó muchísimo, me harté de llorar, me pareció un acto tan de valentía, ¿no? O sea, si ya te admiraba mucho, o sea, después de ver aquello dije, bueno, esto ya ratifica muchísimo más la idea que yo tenía de ella, ¿no? Cómo es capaz en aquellos años de desnudarse de esa manera ante las cámaras y además, a la vez que iba pensando eso, decía, bueno, esto le habrá supuesto un precio personal muy grande, porque también en aquella época habrá sido todavía muy criticada por muchas mujeres, por muchos hombres, o sea... Y lloré mucho y me impactó muchísimo porque me pareció un acto de tal generosidad, ¿no? Desnudarse uno en público, volver a retomar aquello que tanto dolor me imagino que te había producido, ¿no? Y ser tan generosa con tu marido en el sentido de que a lo largo de la película no creo, o sea, reprochas muchas cosas, pero con tal generosidad que es que parece que, o sea, no sé cómo explicarme, pero bueno, veo que él en ningún momento sale mal parado, no existe esa intencionalidad ni por tu parte, ni por la de tus hijos, o sea, veo que de alguna manera toda la familia se desnuda un poco, ¿no? Y él no sale mal parado en el sentido por el hecho de ser hombre, sino, bueno, creo que es otra víctima también, como tú lo fuiste, ¿no? Y eso igual también me hizo a mí llorar, porque, bueno, pues eso, también como ha dicho esta chica, ves que es el reflejo de la vida que han podido llevar tus padres, tus tíos, o sea, de alguna manera, aunque yo pertenezco a otra generación, has visto y has oído cosas y has sentido cosas, ¿no? Y el que alguien en aquella época fuera capaz de hacer lo que vosotros hicisteis, bueno, me pareció... Entonces, tardé, fíjate, volví al videoclub, porque yo le decía a mi compañera, tienes que verla, tienes que verla. Aquel videoclub cerró. Tardé tiempo, siempre, cuando hablábamos de Lola Herrera o salías en alguna entrevista, decía, tienes que ver aquella película, no es que... Al final hice algo que no os va a gustar, pero bueno, la conseguí por internet, bajar por internet. Y creo que el año pasado la vimos juntos y dice, tenías toda la razón, es impresionante, ¿no? Y bueno, pues eso, decirte un poco que he venido casi hoy por verte físicamente, por escuchar lo que ibas a comentar de la película y daros la enhorabuena y eso, sin más. Gracias. Pero quiero decirte que no está hecha desde el valor, sino desde la necesidad. O
sea, yo tenía la necesidad yo de creo que gritar. también es el valor. Sí, hace falta mucho valor para decir, para poner en una balanza lo que necesito y hacer lo que necesitas sin tener miedo. Sin saber el precio que eso le podía costar. A usted, a su marido, a sus hijos. Ya. Hoy, o sea, en el momento que lo hicisteis igual, hoy 2011. No, hoy no. Bueno, no tendría el sentido que cuento. No, claro. Me parece, desde luego, de la energía. Sí lo es. Bueno, es la primera vez que veo la película, aquí hay de todo. Gente que la ha visto varias veces o solo una. Yo es la primera vez que la veo y también a mí me ha gustado mucho, tanto por el contenido, que es un poco lo que se está hablando. Hemos venido desde Vitoria. Y mañana te vamos a ver, mañana actúas en el Principal. Mañana tú en el Principal de Vitoria. Así que, bueno, la verdad que mereció la pena. Pero quería incidir también en el interés que tiene cómo está montada la película. Porque no es solamente la conversación, todo lo que sucede en ese camerino entre los dos personajes, o Daniel y Lola, sino cómo se ha montado y cómo se han ido integrando escenas de otros personajes, los hijos, el médico, Juana Ginzo, y escenas también muy interesantes de la obra de teatro 5 horas con Mario. Entonces yo creo que hace un conjunto y también un ritmo. Al principio se van intercalando mucho más rápido todas estas cosas y luego ya la conversación se va centrando y va siendo realmente más protagonista. Y bueno, quería un poco incidir en 5 horas con Mario, que hay como, no sé, mucha mitología de 5 horas con Mario y Lola Herrera. Es como si, ¿qué puede haber más allá de Lola Herrera en 5 horas con Mario? Aunque bueno, ahora Josefina ha dirigido otra versión, bueno, no sé si sigue interpretando en Madrid, pero parece que más allá de Lola Herrera no puede haber 5 horas con Mario, ¿no? Es como... Pues sí. Por supuesto que puede haber, pero está tan ubicado. Entonces, lo que te quería preguntar es, no sé, ¿cuántas veces llegaste a hacer aquella función y cómo te afectó en tu vida? Dices en la película que te removió, que te hizo replantearte muchas cosas. Entonces, ¿qué efectos tuvo en tu vida, tanto positivos como negativos, como de todo tipo? Yo creo que fue una coincidencia, ¿no? Sí. No fue, o sea, yo que coincidió con una edad determinada que yo tenía, con un momento en mi vida que eché la vista atrás y estaba haciendo un balance. Cuando tienes, yo creo que tenía 44 años cuando hice la película, 44, 45, y bueno, es una edad como muy para plantearte qué ha pasado aquí, vamos a ver, porque yo no estoy muy contenta. Y entonces, pues estaba en esas cuando llegó 5 horas con Mario. Y entonces, claro, hacer un repaso continuo todos los días, yo no sé las funciones que hice, porque realmente soy muy poco curiosa para eso, sé que son muchísimas, pues se hacían 2 funciones diarias y solo había un día de descanso, y lo hice durante muchísimo tiempo, y en distintas ocasiones, en distintas etapas de mi vida, pero no me ha aportado más que buenas cosas 5 horas con Mario. Creo que ha sido el premio, o sea, me ha dado la posibilidad de hacer un monólogo, un ejercicio que para mí como actriz pues era muy interesante, porque aquí en España en aquella época no se hacían muchos monólogos, luego han pasado a hacerse, todos los actores tienen 1 o 2 monólogos debajo del brazo, pero entonces no se hacían. Que fuera un éxito, que fuera entendido aquello como espectáculo, ¿no? O sea, que teníamos nuestras dudas, porque cuando lo hicimos teníamos todas las dudas, todas. Y es que en el teatro lo dejaron para 15 días, porque el empresario de teatro se mordía las uñas. Se nos durmieron en el ensayo general el que puso las luces y el empresario del teatro. Decía que yo no daba pesetos y que yo no tenía que hacerlo. Daba nombres de otras actrices al productor para que lo hiciera, pero yo no debía hacer aquello. O sea que, bueno, fue... Todo esto al día siguiente del estreno, lleno, el teatro lleno. Y ya siempre lleno.
Sí, fue una cosa, pero que bueno, nosotros no lo hicimos, nosotros teníamos el entusiasmo de hacerlo. El propio Delibes, del ABC del día del estreno, decía, no, esto es un ensayo que Dios sabe, bueno, esto no tiene importancia, ¿no? Es como de arte y ensayo. Nada, es como de arte y ensayo, además, esto va a durar poco, y el propio autor, Pero a pesar de todo, o sea, que nada más... Y es curioso, hay una cosa que sí que quiero contaros, porque es que yo la he visto desfilar delante de mí, ¿no? Lola, a lo largo de 25 años, lo ha hecho a intervalos, ¿no? Lo cogía, lo hacía durante un tiempo, se volvía a hacer otras cosas, luego volvía a retomarlo. Y lo retomaba, y yo la veía como si fuese una virtuosa del violín, que de repente voy a hacer esto, pero ahora necesito hacer dedos, ahora necesito encontrarme a mí misma como actriz, técnicamente estoy hablando. Y era muy interesante porque siempre abordaba la nueva forma de hacerlo con variantes y se convirtió en un virtuosismo bastante interesante. Yo, que he sido espectadora de lujo en este terreno, pues he asistido a un fenómeno muy curioso, porque es ver a una actriz desarrollar su trabajo hacia la excelencia, hacia ver cómo lo podría hacer mejor, ¿no? Y había momentos verdaderamente impresionantes. Yo he vivido momentos muy interesantes con el monólogo de 5 horas. Es que yo también, no tiene el sentido de cómo te puede hacer volar un personaje, ¿no? O sea, que es que no con todos los personajes se puede volar. Y entonces, con este personaje tan particular como era Carmen, como es Carmen, pues resulta que yo he llegado a perderme divinamente por ahí, y a aterrizar muerta de miedo, de decir dónde estoy, pero eso de tocar el cielo con la yema de los dedos, o sea, subir mucho sin ser consciente, pero que el aterrizaje te da pánico, porque me estrello, porque y eso en el mundo de la interpretación no te pasa mucho, te pasa muy poco, y a mí con Carmen me ha pasado en muchas ocasiones. Y luego yo me he llevado el susto más grande de mi vida cuando se desmayó en Barcelona, pues yo creí que le había dado algo. Y fue un momento, que eso está también en la película, pero es una reconstrucción de la verdad también. El día del estreno. Delibes pensó que me había muerto. Sí, Miguel pensó, estaba muy reciente la muerte de su mujer y estaba muy impresionado, ¿no? Y entonces cuando caí redonda, fulminada, pues pensó que me había muerto. Sí, yo un susto tremendo. Yo lo recuerdo como el más grande que me llevó yo mismo. No sabes lo que es que empieza una función y de repente veas que Lola hace pum, y se cae. Y muerto. Y por lo visto el público aplaudió. Al cuarto minuto de la presentación de la función, y el público por lo visto aplaudió. Entonces salió Pepe Sámano a traer fotos de José recogiéndome del escenario, estoy con un fardo ahí. Y entonces, bueno, pues ya Delibes, que era el ser más tímido del mundo, fue a pedir un médico, ¿no? Al escenario, desde el escenario Miguel Delibes, que eso era como impensable, ¿no? Sí. Nos ha dado muchas cosas, ¿vale? Muchos momentos. Yo lo he pasado. La caída es una reconstrucción de un hecho real. De un hecho real, sí. Todo es una reconstrucción de hechos Quiero decir, es que menos la conversación, lo demás todo es real. Es que la entonces, conversación es un hecho real también. claro, es que la caída sí, es tan real que no me extraña porque está maravillosamente bien. O sea, que no me extraña que el público se impresionara porque efectivamente todo el público pensó como Delibes, que se había muerto en la Herrera. Deja eso, y aquí estoy todavía. Yo, volviendo a lo que han comentado antes sobre las nuevas generaciones, yo tengo 25 años, es la primera vez que veo esta película, y la verdad que yo me he sentido muy identificada con el personaje. Sí que creo que las cosas han cambiado, gracias a Dios, pero todavía hay una sensación, sobre todo respecto de la mujer, de esa buena reputación, ese no parecer igual lo que se es, ¿no? Sobre todo de cara al sexo masculino. Y creo que aunque es una película que hace ya muchos años,
sí que sigue siendo actual y la gente joven, o al menos yo, me he sentido muy, muy identificada con el personaje de Lola Herrera. Simplemente. Hola. Buenas noches. Bueno, yo también he visto la película varias veces y hoy me ha seguido emocionando e impresionando, creo que como la primera vez que la vi. Pero tengo una curiosidad con la obra de teatro, que bueno, puede ser una coincidencia, ¿no? Pero vi la obra de teatro, la nueva, con Natalia Millán hace poco en Madrid, y también había visto 5 horas con Mario por Lola Herrera, lo que pasa que yo era pues mucho más joven, ¿no? Entonces, la imagen que yo tengo de cuando vi la obra de teatro era como diferente a lo que, claro, el tiempo ha pasado y eso se nota, ¿no? Pero, y ahora que estáis aquí os pregunto si hay mucha diferencia, a Josefina sobre todo, en este caso, si la forma de abordar el personaje ha sido, porque lo he visto como muy cómico, o sea, que no a ella cómica, quiero decir que era realmente muy divertido, la gente se reía muchísimo dentro de todo lo que hay, ¿no? Y mi recuerdo de cuando lo hacía Lola Herrera era mucho más terrible. Entonces, la pregunta es, no sé si es una impresión mía, o si hay algo o si puede haber algo de cierto en eso, si el tratamiento ha variado un poco al haber pasado tanto tiempo. Y también si, no sé, dices que no sabes cuántas funciones hiciste, Lola Herrera, digo, yo he oído que habían sido 3.000, no sé si será verdad, pero siempre he oído... ¿Quién sabe más que yo? Yo no lo sé. Yo he leído o he oído que eran 3.000, o bueno, 3.000 o por ahí, ¿no? 3.003. No sé. Y la pregunta también era un poco si desde los principios hasta los finales, en este sentido de la comicidad del texto, porque la tiene y mucho, a ver si hubo alguna diferencia también ahí. Sí, yo creo que hay 3 diferencias. La primera de ellas, que hemos cambiado el texto. Hemos cambiado un poquito el texto. El texto ya no es exactamente el que hacía Lola. Luego, otra diferencia, ha cambiado los espectadores. El tiempo ha cambiado. Cuando, a lo largo de las representaciones que ha hecho Lola, también cambió la función. Fue cambiando y también fuimos cambiando el texto. Y también nosotras nos planteábamos de distinta manera el texto. ¿Por qué? Porque el texto, en la época en que lo hicimos la primera vez, en el año 79, recién terminada la dictadura y todavía con un año de constitución, se recibía ese texto con una carga política y emocional muy distinta de la que ahora lo que dice esta mujer, que además se ha derivado porque claro, Lola representaba lo que yo entiendo que es el genuino personaje de Carmen Sotillo. No solo porque ella es de Valladolid y su lenguaje se ha ajustado muy bien a la forma de decir de Valladolid, sino porque además ella pertenece a esa generación. Y entonces todo estaba conducido a eso, estaba conducido a explicar el problema de esta mujer verdaderamente alienada por una sociedad, una educación que defendía a ultranza, siendo así que lo que hacía era destruir. Entonces, bueno, eso en ese momento era de una manera. Luego, a lo largo del tiempo, nosotros íbamos cambiando y al principio decíamos, ahora vamos a ser más críticas y menos, vamos a trabajar menos las emociones y vamos a ser más críticas. Yo os puedo asegurar que con Lola se reían tanto como se ríen con Natalia. Lo que siempre se han reído en esta función. Siempre se han reído mucho. Siempre se han reído. Pasaban de la risa a lo tremendo, ¿no? Pero se daba un salto en el vacío, eso, o sea, pero siempre, o sea, se pasaba del silencio más absoluto a una, pero no era un murmullo, en ocasiones eran carcajadas. O sea, cuando lo del Cordero de Hernando de Miguel, es que la gente se caía al teatro de risa, ¿no? Siempre, eso ha pasado siempre. Y otra tercera diferencia es que Natalia es de otra generación,
Ahora Natalia tiene la edad que tenía Lola cuando se estrenó. Pero Natalia ya es de otra generación. Yo le he tenido que explicar a Natalia cómo era aquella época, como si hubiéramos hecho una película del siglo XVIII y yo hubiera sido una reliquia del siglo XVIII. Pues mira, llevábamos un mediñac y unas cosas y no sé qué. No, pues realmente yo le he tenido que explicar cómo era aquella vida, porque yo la he vivido, pero ella no la vivió. Luego es una persona distinta. Ella hace un personaje un personaje de la derecha, pero más frívolo quizá, o menos, o más crítico, si queréis, ha acentuado más lo crítico. Y nosotros, con el texto, hemos hecho un trabajo de ajuste a esa imagen que ella da, porque la imagen es distinta. Entonces, claro, has notado diferencias, pero no porque se rían más o menos. Es que ahora la gente se ríe más porque no se puede creer lo que dice esta mujer, porque realmente dice unas cosas que te caes para atrás. Bueno, en realidad no me refería tanto a si se ríen o no se ríen, sino a cómo yo aprecié la comicidad de la obra, ¿eh? O sea, independientemente de si se ríen o no se ríen, que aquí cada uno se ríe conforme le da la gana. Y cada público es distinto y cada día vete tú a saber. Claro, Lola tiene unos resortes de esa época que no tiene Natalia. Y por lo tanto Natalia tiene que hacer una interpretación más distanciada, menos emocional, más histérica si quieres, o más loca, no sé cómo decirlo, no. Lo hemos planteado de distinta manera porque el texto también ha cambiado, el texto ha cambiado. Lola la vio y se llevó un shock. Claro, es que el texto que yo creía que lo había olvidado, pues cuando empezó la función enseguida me di cuenta de que había muchas cosas, muchísimas, que estaban en la novela. Claro, todo es texto de la novela, ¿no? Pero siempre habíamos hecho, pero habíamos sacado dos cosas, habíamos metido una o habíamos hecho al revés, ¿no? Pero aquí había muchas cosas, mucha variación en el texto. Me sorprendió muchísimo. Eso me dejó no entrar en la comedia, porque estaba tan pendiente del texto. Es que Lola nunca se había visto así. Claro. Yo siempre decía que ahora tengo que sentarme en el patio de butacas y que me cuenten esta historia, pero yo sentada abajo y no he podido disfrutar. O sea, que no ha podido ser. Bueno, yo sinceramente quiero agradeceros, bueno, que estéis aquí y sobre todo el ejercicio también de valentía, porque yo creo que es valentía también hacer explícitos los complejos. Los de Daniel, que salen, los tuyos, que son los que yo le he oído a mi madre también. A mi padre menos, pues que es que habla menos. Entonces también me salía un poco preguntar si cuando se estrenó la película, en aquellos años, más allá de las críticas de cine, las mujeres de la calle, o sea, si vosotros recibisteis que realmente eso que te había fortalecido a ti al hacer la película, les había servido también a ellas identificarse con esa, pues todo con los complejos, ¿no? Que yo lo he oído tanto, la generación de los complejos. Eso por un lado un poco esa respuesta, y otra pregunta es, el personaje de la echadora de cartas en la película, que para mí es como otro modelo de mujer, me ha sorprendido mucho el recorrido que hace la cámara por la casa de la mujer. Y quería preguntarte si eso es intencionado para que contrastáramos un poco, pues a mí me ha servido como de contraste, ¿no? De decir que dos mujeres en la misma época tan diferentes, ¿no? No hay nada en la película que sea casual. Parece mentira, pero incluso la conversación de ellos, en el fondo, era producto de tantas conversaciones, de tantas cosas, que yo creo que de todas maneras se cuidó al milímetro. Hay fallos, hay fallos en la película, porque un problema que tenemos los directores es que cuando vemos las películas después decimos, ay, aquí me equivoqué, aquí yo tenía que haber cortado antes o haber puesto un poco más fotogramas o este plano en lugar del otro. Sí, yo lo que quiero decirte es que yo recibí, como estaba en el teatro, recibía muchísimas cartas cuando estaba la película en cartel, ¿no? Y bueno, tengo una maleta entera de cartas de mujeres de todas las edades que me hacían confesiones totales, o sea, era una cosa, se volcaban y me contaban su vida y sus problemas, muy identificadas con lo que pasaba, de lo que yo hablaba en la película, ¿no?
Y, o sea, esas mujeres que nunca conocí, que no, o sea, más que a través de unas cartas, ¿no? que guardo, las sigo guardando, que un día tengo que abrir esa maleta y ponerme a leerla. Porque, pues sí, porque puede ser un viaje curioso, ¿no? Pero lo cierto es que recibí algunas cartas de hombres también, eran tan distintas las cartas de los hombres, habían entendido de una manera tan distinta lo que pasaba. No todos, pero la inmensa mayoría. Y luego eso contrastaba con lo más próximo. Yo recibí un palo muy fuerte de gente muy cercana que me censuró violentamente, desde tacharme de exhibicionista hasta todo lo que queráis. Hubo gente que me retiró el saludo, compañeros de trabajo y todas esas cosas. Entonces eso fue muy duro pasarlo en el momento, ¿no? Porque claro, la factura inmediata fue durísima, pero luego me fortaleció mucho eso. Eso me hizo, yo creo que fuerte ya para siempre, ¿sabes? O sea que fue muy positivo. Hola, aquí. Quería una curiosidad que tengo de la película. Habéis dicho que se rodó con 8 cámaras y unos espejos y que solamente Josefina se enteraba del diálogo. Yo quería preguntar hasta qué punto lo que sucedió allí era la conversación real y hasta qué punto la influencia de las cámaras hace que las dos personas que estáis ahí en algún momento no os comportéis sinceramente o actuéis, puesto que sois actores, o no decís, porque sabéis que hay unas cámaras, todo lo que puede suceder en una conversación de ese tipo entre un hombre y una mujer que están diciéndose cosas de una vida en común y que en algún momento, aunque estemos muy tranquilos, aunque estemos muy pausados, aunque estemos muy conciliadores, salen temas y se han reflejado ahí que probablemente harían hablar, seguramente, a las dos personas de otra manera. Eso es una curiosidad. Viene a cuento de que Josefina ha dicho que en un momento vio la cosa como tan fuerte que cortó, ¿no? No lo sé si está todo recogido ahí o no está todo. Eso una cosa. Y otra cosa es que efectivamente todos somos producto del momento en que vivimos, de la sociedad en que vivimos y de la educación que hemos recibido, para bien o para mal. Afirmativamente ni una cosa ni otra, porque no lo sé. Lo que sí contaba al principio, que yo pasé a un estado de congelación que no sé a qué obedece, porque eso no lo he consultado nunca con un psiquiatra para que me lo explicase, ¿no? O sea, a dónde fui a parar con mi mente. Pero lo cierto es que bueno, que entra dentro de lo posible, que bueno, nosotros desde luego teníamos la información de que iba a haber unas cámaras rodando, o sea que no sé hasta qué punto pudo influirnos eso, pero yo creo que eso se olvida cuando estás familiarizada con eso. O sea, yo cuando estoy trabajando normalmente no estoy pendiente de la cámara, yo doy mucho el cogote a la cámara, por ejemplo. Eso me lo critican mucho los directores. Dicen, oye, no sabes dónde está la cámara. Sí, se lo sé, pero bueno, también el cogote es expresivo, dependiendo, forma parte del cuerpo, ¿no? O sea, no sé por qué hay que dar siempre la cara y todo esto. No lo sé, para eso no tengo una respuesta. Yo creo que al principio ellos tenían una especie de respeto, o sabían que estábamos allí, pero a medida que va pasando el tiempo y que la conversación ellos pierden ya el sentido de que hay alguien que les observa, porque yo había tenido mi única preocupación al hacer todo ese tinglado del camerino y los espejos era eso, que no la vieron, porque yo creía que esa conversación con una cámara delante que se viera cámara y eso no podía ser, no podía ser. Yo luché mucho porque eso fuera así, porque fuera cámaras invisibles y porque nadie las escuchara. Ella tenía la seguridad, Lola tenía la seguridad de que había dos únicas personas que la oían, que oían la conversación, tanto Daniel como ella lo sabían, y que esas personas era el técnico de sonido y yo. Mientras menos personas fueran conscientes de que les escuchaban, tendrían mayor libertad. Y no sé, luego lo que yo percibí en ellos, lo que me da, no hay nada que no tenga, lo que se produjo está todo ahí. Lo que no hay son reiteraciones, es decir, cuando ellos han dicho 2 veces lo mismo,
yo he procurado poner la más expresiva y he quitado la menos expresiva. Y está en el orden de rodaje. Está en el orden, sí, sí. En el orden que se produjo la conversación. Pero lo que ellos me transmitieron fue angustia. Yo lo que percibí era angustia, como una desazón muy grande, un sufrimiento. Pero ellos no llegaron a decir nada, yo no escamoteé nada, porque ellos no llegaron nunca ni a descomponerse, ni a gritar, ni... No. Todo lo que está ahí. Está ahí. Yo no evité nada. ¿En cuántas sesiones se rodó? Un día. Un día. Esa es la Un día, una tarde. 2 horas 20 minutos, una cosa así. No. Esto es una sesión. Todo seguido, todo el tirón. Es que era la única forma. Bueno, yo estaba dudando durante mucho tiempo si intervenir o no intervenir, y al final había pensado en no intervenir. No había visto la película hasta ahora, y soy de la generación de la actriz principal, de la maravillosa Lola Herrera. Pero me ha dado pie a intervenir uno de los comentarios que ha hecho ella sobre las cartas que había recibido, que es que muchas de ellas eran confesiones. Y lo que dudaba yo, si intervenir o no intervenir, es que para una persona de esa generación, cualquier comentario que haga uno sobre la película tiene un aspecto de confesión. Entonces hay una cosa curiosa, que es que en el tiempo en que se hizo la película, yo ya hacía como 11 años que a nivel intelectual, por decirlo de alguna manera, había roto con un montón de los prejuicios del franquismo y de toda esta serie de historias. Pero luego cuando de verdad me encontré en la vida compartida con una mujer, resulta que tal como dicen lo de 5 horas con Mario, parece ser que por mucho que piense uno con la parte de arriba del cerebro que las cosas no deben ser así, la parte de abajo lo impulsa uno a la comodidad, al dejarse servir, a toda esta serie de cosas. Y entonces, pues mi mujer ha tenido que estar siempre recordándome que había que ocuparse de la casa, que había que ocuparse de eso. Y en cambio, mi mujer, que también, en cierto modo, había roto con esos prejuicios, siempre que había algo que hacer se disparaba como una locomotora. Y así estamos todavía, pero en fin, más o menos hay una buena intención por encima, pues por lo menos algunas veces lo arreglamos y mejoramos la cuestión. Qué bien. Qué bien. Bueno, yo es la primera vez que veo la película, ¿qué voy a decir? Tengo un vergel, nada de tiempo. La compré derruida como yo estaba en aquel momento. La casa, que ya veis que es un desastre, pues yo estaba más o menos como la casa. Y las dos nos levantamos al mismo tiempo, la casa y yo. La casa me sirvió, bueno, en la casa, bueno, todo lo que plantaba crecía. Plantaba 4 bugambillas porque si no agarraba una que agarrase la otra. Y la verdad es que las 5, las 6, las que fuera, todos la echaba para arriba. Y esa casa la tuve 22 años, ya no la tengo. Fueron unos años maravillosos de levantamiento de todo eso, que fue mi propio también resurgir un poco y que tomar otros caminos. Y además fue un punto de encuentro maravilloso esa casa. Y Daniel es que es una persona tierna. Daniel él es muy tierno, aunque parezca a veces que cuando se enfada, que parezca... No, Daniel es un ser tierno, pero que es como que no pusiera en práctica con frecuencia esa ternura, ¿no? Pero él es muy tierno. No sé si me equivoqué o no, pero creo que ya hablar de la Iglesia y de cómo había colaborado a mucho desastre interno me parecía reiterativo. Lo mismo que no se menciona nunca a Franco, porque entonces se hablaba mucho de Franco y yo pensaba que a Franco no había ni que mencionar, había que ningunearlo ya de una vez para siempre. ¿Por qué? Nos había amargado la vida, pero eso era lo que estaba en la película. En la película está claro lo que es. Ese es el resultado. Decir que Franco era un dictador, pues a la vista está. A la vista está. Que la Iglesia tenía un poder inmenso,
pues a la vista está. Esta mujer no podía hacer nada si no le decían que le daban la nulidad porque no había divorcio. Entonces, yo creo que no hace falta a veces subrayar mucho las cosas para que tengan más valor.